Nuestra segunda entrevistada del programa, la paso a presentar. Ella es Eva Gutiérrez, es dirigente del Polo Obrero Tendencia y es precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por la lista obrera. Lo acompaña a Jorge Altamira. Muy buenos días, Eva, ¿cómo estás? Gracias por estar acá con nosotros. No, buenos días y gracias a ustedes por poder, entrevistarme, ¿no? Haber accedido a que me dieran esta entrevista para poder explicar lo nuestro. Sí, no, dijiste bien vos, política obrera, lista 322. Bien, muy bien. Vos vas como segunda, ¿no? Precandidata a diputada. Sí, voy como segunda precandidata a diputada, atrás de Jorge Altamira, nuestro referente nacional y fundador, histórico fundador del Partido Obrero, y hoy política obrera. Me acompaña también en la lista, por la capital está Marcelo Ramal, y en la provincia grandes dirigentes, trabajadores, docentes, como Mariano Hermida, Pablo Bush, que es un trabajador en la alimentación. La lista está compuesta por grandes luchadores, si es así efectivamente como lo decís. Bien, sí, hemos tenido el gusto de entrevistarlo acá en este programa a Jorge Altamira, bueno, a Marcelo Ramal también. Y te quería preguntar, ¿cómo es tu historia de militancia? ¿Por qué elegís militar en el Polo Obrero, ¿no? Que es lo que después te lleva a la candidatura, pero ¿por qué elegís militar ahí? Mira, yo soy una trabajadora de la salud, trabajé desde los 14 años en el gremio de comercio, trabajé en el Hospital Español, y bueno, en los años 90, 96 se empiezan a cerrar distintas empresas, entonces los desocupados nos vamos organizando. En el 2000 ya estamos organizados, 2001, como movimiento piquetero en organizaciones sociales. Ahí, a partir de allí nosotros organizamos lo que es el Polo Obrero. Sí. En la actualidad, para nosotros defendemos el Polo Obrero histórico, ese desde la primera fundación. Y en el año 2019 fuimos expulsados los compañeros del Polo Obrero de distintas regionales. Nosotros planteamos una diferencia política, estábamos junto a Jorge Altamira, planteábamos una lucha consecuente contra el gobierno de Macri. A partir de allí nosotros, como desocupados grandes regionales, más de 14 provincias, nos organizamos en el Polo Obrero Tendencia. ¿Por qué no cambiamos de nombre? Porque nosotros somos uno de los fundadores del Polo Obrero, una cantidad de compañeros que nos organizamos con esos métodos en contra de los punteros, independencia política del Estado, y como seguimos desocupados, estamos organizándonos, tenemos una política de los desocupados, lo que no quiere decir que no hacemos nada, muy por el contrario, todos los compañeros, imagínate que con un plan social no se puede vivir, entonces estamos haciendo changas, vamos tirando, digamos, pero no hemos podido entrar en blanco al trabajo. Entonces, esto no es solamente de un sector de la población, sino que más del 60% está empobrecido y hay un 20% de desocupación, ¿no? Que lo muestran las distintas movilizaciones de desocupados que día a día van a la ciudad en busca, digamos, de plantear el trabajo genuino, la basta de la precarización, porque muchos de nosotros estamos contraprestando en los municipios, desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca. En los municipios están siendo una parte sostenidos por trabajadores en forma precaria, con plan, sin obra social, sin aportes patronales y con un salario de 13.000 pesos, ¿no? Y con eso no se puede vivir. Bueno, por eso continuamos en el Polo Obrero, nosotros como Polo Obrero Tendencia, y la lucha en el movimiento desocupado por el trabajo y contra la pobreza. Por eso me organizo allí. Ahora, políticamente es fundamental que los desocupados no solamente marchemos, digamos, porque ¿qué pasa? Que no se termina de abrir las fuentes de trabajo después de tantos años y cada vez aumenta más. No nos podemos acostumbrar a esta pobreza. Hay distintas políticas que nos llevaron al acostumbramiento de esto, pero esto salta por los aires. Entonces, ante este derrumbe, políticamente también tenemos que marcar una salida.
no sé si ustedes se fijaron, que en todas las entrevistas a los diferentes candidatos, todos se refieren, desde el Frente de Todo, Cambiemos, todos se refieren al problema de la pobreza y al problema de qué hacer con los planes. Ahora, ninguno dice, ni presenta cuál es la salida a esto, ¿no? La verdadera salida, porque todas las salidas y recetas que dan ya fueron probadas. Por ejemplo, Milei, Esper, plantean el pase a manos privadas de la obra pública, plantean una reforma laboral. Pero esto es que todo pase. Esper dice nada tiene que ser estatal, todo tiene que ser privado. Esa misma frase lo ha dicho Menem. Claro, esa misma frase fue de Alzogaray. Entonces, no representan una salida al trabajo, al contrario, es una profundización de las condiciones actuales. Y más desocupados quedarán, porque, por ejemplo, si se reforman las leyes laborales, uno de los puntos es la indemnización. Sí. Si una patronal sin obligación de pagar una indemnización va a despedir y cambiará según lo que le convenga todo el tiempo, con tal no tiene ningún tipo de obligación con el trabajador. Es una aberración eso, es una aberración. Yo soy abogada laboralista, es una aberración eso. Bueno, eso justamente, que es lo que no se dice, ¿no? Pese a que con ese impulso que tiene Milei para hablar y tratar de imponer las cosas, y se ha logrado, digamos, asentar en un sector de la población, eso que está planteando es lo que plantean en realidad todos. Y lo vamos a ver porque en el próximo Congreso se va a discutir algo muy importante que ha exigido el fondo, que es cómo se paga la deuda. El pago de la deuda, el acuerdo que se viene arrastrando y que el Fondo Monetario exige que tenga el acuerdo de todos los sectores en el Congreso. ¿Cuál es uno de los puntos fundamentales para ese acuerdo? Es la reforma laboral. Es legalizar toda esta precarización que ya está. Te estoy diciendo, por ejemplo, que en el caso de los compañeros estamos en plan, estamos en distintos municipios. Es lo que plantea Juan Zabaleta a través de Desarrollo Social, que dice, volvemos al trabajo. Otra vez todos van a tener trabajo. ¿Pero qué tipo de trabajo? El trabajo con un plan. Entonces lo primero que hace es habilitar que, por ejemplo, los empresarios del campo puedan tener en las cosechas a los trabajadores de plan a 13.600 y que dice que no se les va a caer el plan. Ahora, un empresario va a tomar a estos compañeros, les ofrecen pagarle 3.000, 4.000 pesos más, como lo dijo un empresario cuando se quejó porque dijo que no pudo levantar la cosecha y perdió. Y a la hora de preguntarle por qué, cuánto pagaba él ofrecía 5.000 pesos. Claro, con esos salarios de miseria. Eva, te hago una pregunta. Juan Zabaleta, pero te quería decir, terminar esto, Juan Zabaleta habilita ahora a través de una ordenanza del gobierno nacional que los trabajadores a plan no van a perder el plan si van a emplearse como trabajadores golondrina en el campo. Lo que significa no mantener un beneficio para digamos, no se dice que eso es un beneficio que va a ir a parar y es un subsidio a los empresarios, que va una parte del salario por cosechar en el campo va a ser pagado por el Estado Nacional. El Estado Nacional somos todos, y por 13.600. Quiere decir que ese empresario no va a poner una moneda, a lo sumo pondrá esos 3.000 o 5.000 pesos, y no piensa pagar ningún salario, cuando sabemos que en el campo se llevan millones y millones de dólares que ni siquiera lo traen al país. Entonces, esto que se va a plantear en el próximo Congreso, lo van a legalizar. Esto lo dice Política Obrera como una reforma también previsional que va a aumentar la edad de jubilación. Sí. Por ejemplo, hoy las compañeras que tienen 60 nos están diciendo, no, tenés que esperar a los 65, porque vos no tenés los 30 años de aporte, por lo tanto moratoria no hay, y en los 65 tendrás una pensión, que es un poquito más que un plan, pero un poquitito. Quiere decir que es una condena a muerte, porque sabemos que ya de joven no te alcanza, pero podés hacer una changa, podés ir a hacer una plantación, pero cuando tenés una edad, además de las enfermedades que seguro por el físico vienen con la edad, también estás condenado a no tener acceso a los medicamentos, a los alimentos, a alguien que te cuide, ¿entendés? Están condenándote a muerte. Esto lo va a hacer el Frente de Todos, Cambiemos
y todos los sectores que van a estar en el Congreso, porque es lo que exige el fondo. Nosotros planteamos que hay que oponerse a eso, que puede haber fuentes. Sí. Te hago una pregunta, como parte de los movimientos sociales, ¿no? Como dirigente social. ¿Vos crees que hay parte de los movimientos sociales que son funcionales a esto, a este sistema? Y otra pregunta también es, que tiene que ver con esto, ¿cuál es tu mirada acerca de la renta básica universal? Ajá. Mira, con respecto a las organizaciones sociales, sí, hay organizaciones sociales de los cuales ya son funcionarios del gobierno. Están en el Ministerio de Desarrollo Social. Estos sectores, por ejemplo, el Levita, Barrios de Pie, la CCC, son organizaciones que hoy en día están sentados al frente del mostrador diferencial de los compañeros que estamos sin trabajo. Y ellos llevan adelante una política, por ejemplo, a través de los entes ejecutores, de una economía popular, que nosotros decimos que, ¿a qué nos ha llevado? Hagamos un balance. Después de todos estos años, nos ha llevado a que la pobreza sigue en aumento, que no hay fuentes de trabajo, que no ha servido esta economía popular para nada más que acostumbrarnos a esto. Entonces, esto y estos compañeros de las otras organizaciones están en un partido, el Frente de Todos, el cual va a llevar esta política de acuerdo con el fondo. Lo dicen ellos. Nosotros vamos a firmar el acuerdo, vamos a ver, a lo sumo lo que están reclamando son unos años de gracia que les permite estirar el pago de la deuda, porque es imposible pagar, pero van haciendo la buena letra. En este mes, desde el Desarrollo Social, no se le pagó a una cantidad de compañeros los ingresos y se habían comprometido, y por los cuales hubo grandes movilizaciones, aún no han cobrado. Entonces, sí, estas organizaciones están colaborando, porque muchas veces fuimos a San Cayetano, la última vez se fue a Plaza de Mayo, pero ningún planteo diferente. Finalmente tuvieron una reunión y terminaron todos diciendo que van a apoyar la candidatura del Frente de Todos. Entonces sí hay una colaboración con estas políticas que llevan a la pobreza. Y con respecto a lo que me decís de la renta universal, hay en danza una discusión que plantea, que creo que lo plantea Grabois, de un ingreso universal para todos los que están desocupados a 8.500. Mira, ¿qué es lo que opino yo? Mira, acá tendría que haber un seguro al parado, como fue históricamente, un seguro al parado que mientras duraba la desocupación, ¿no es cierto? Se tiene que ser por lo menos que alcance para vivir, un salario básico, no que está en 60.000, no en 13.000 pesos. De todas formas, un salario universal, ¿de qué está hablando? Está hablando que es un salario de 8.500 y con eso no puede nadie ni siquiera salir a buscar trabajo, porque no puede ni vivir. Entonces, es inclusive reducir más, pero esto responde a las políticas del fondo y en el sentido universal, porque también lo que están atacando es la organización de los trabajadores. La organización de los trabajadores desocupados que permite, por ejemplo, hacer frente a esta miseria. A ver, los trabajadores desocupados son los que han salido a la calle y han puesto sobre el tapete la discusión de la pobreza. Si no se iban a callar la boca, y acá tienen que salir justamente a decir, bueno, ahora están todos alarmados, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa con los planes? ¿Cuántas veces criticaron las movilizaciones diciendo que éramos todos vagos? Hubo represión, se preparan inclusive ahora a reprimir, porque bueno, hay un sector de la población que aún tiene que penetrarse en este debate de cómo se sale de la pobreza y ver cómo buscamos la salida. Entonces, esta renta universal lo que va a hacer es, digamos, la perpetuidad de la pobreza, ¿no? Sí. Y bueno, quedará al tendal. Esto no se puede. Mira, nosotros sabemos lo que planteamos. Nosotros planteamos que cómo se sale de la pobreza y cómo conseguiríamos y accederíamos al trabajo. Todos los días se dan millones y millones de dólares que después finalmente van al pago de la deuda o se van cuando se tienen que pagar los intereses de los bonos de la deuda que tienen los grandes banqueros, los grandes empresarios, en subsidio a las patronales. Todo ese dinero, todo ese ahorro nacional, que inclusive, mirá, tienen afuera todos los grandes empresarios los dineros que equivale casi a un Producto Bruto Interno, los millones de dólares que hay
que no se traen al país, nosotros lo que planteamos es que hay que suspender los pagos, no desconocer la deuda, y con ese ahorro nacional, lo primero que se tendría que hacer es producir un aumento de salario y un aumento de jubilación al costo de la canasta familiar. Buenos días, Eva. Carlos Ventosa, de Otras Voces, del programa Macarena Alonso. Le hago una pregunta. Sí. ¿Ustedes tienen algún cuerpo de economistas que puedan brindar una solución a lo que usted invoca? O sea, mejor, a ver, de inversión, de atraer inversiones, de generar puestos de trabajo genuinos. Ese cuerpo de economistas da algún mensaje. Mira, nosotros tenemos economistas en política obrera, bueno, pues te puedo decir, Marcelo Ramal es uno de los grandes economistas, Jorge Altamira. Ahora, yo como desocupada y yo salgo a luchar, planteamos desde el Polo Obrero Tendencia el trabajo genuino, y te estaba comentando que si nosotros acá no se paga la deuda y se abre un plan de obras públicas, el ingreso compulsivo de todos los desocupados, el reparto de las horas de trabajo, esto tiene salida. Si nosotros, mira, estamos recorriendo los barrios, hoy justamente voy a Presidente Perón, y yo formo parte también como desocupada y vivo en los barrios, acá en Hurlingham, en Villa Textile. ¿Sabes el trabajo? Mira, vivienda. Hay un déficit habitacional de más de 3 millones de familias que no tienen vivienda. Hace falta la vivienda, territorio hay. Sí. Hace falta urbanizar los barrios. Totalmente. No hay asfalto, no hay agua potable. Ahí está el trabajo. Las escuelas se caen a pedazos, lo denuncian los docentes. Los hospitales, la sala, lo denuncian los trabajadores de salud. Entonces, ahí hay trabajo. El problema es, ¿quién es el que va a pagar y solventar? Bueno, si nuestro dinero y el ahorro se van a través del pago de la deuda, es hora de que nos pongamos de pie. Nosotros planteamos la clase obrera, dando esta salida, planteando justamente el desconocimiento de toda la deuda y todo ese ahorro nacional a través de un gobierno, digamos, que ponga ese dinero donde realmente hace falta, y otra vez se pueda, en este sentido, volver todo al trabajo. El problema es el ingreso. Si uno no tiene ingreso, no puede consumir absolutamente nada. Entonces todo se viene abajo. Con 8.500, que es la renta universal que plantean, no hay ninguna salida, no viene a invertir nadie. No van a venir las inversiones. Mirá que se está pagando muy poco. Es impensable que se pueda vivir con 8.500 pesos. Yo por eso siempre planteo, porque en realidad la renta universal estuvo pensada como en este sentido de que la tecnología va a empezar a reemplazar al hombre, a la mujer en el trabajo. Entonces, bueno, con la tecnología también se va a producir más y va a haber un excedente para la población, y con ese excedente podríamos vivir todos más tranquilos y felices trabajando menos. Entonces, el ingreso universal vendría a ser para todos, al menos esa, y a veces la gente tiene esa idea de renta universal, ¿no? Como que va a ser para mejor, para trabajar menos, cuando en realidad acá está planteado como si fuera un anexo a un plan social, y es un salario pero ni siquiera de subsistencia, pues no se puede ni subsistir ni comer. Cuando un kilo de carne picada te sale 1.000 pesos. Seguro. Ahora mira, el problema, que uno tiene que pensar un poquito, por lo menos, yo digo, ¿qué pasa, no? Que tecnología, la máquina, la sobreproducción, y resulta que estamos tan mal, y que no podemos tener vivienda, ni podemos tener la vereda, y tenemos que ir a comer a comedores, ni siquiera tenemos acceso a los alimentos por esta tecnología, pero no una cantidad mínima. No, acá hay el 60% de la población que está empobrecida. Aún los que están trabajando en blanco, los salarios rondan entre 30 y 40.000 pesos. Sí. Entonces, algo está pasando. Acá hay un lucro que se privilegia, y en realidad se está pensando en que seamos, mira, cuando veo las películas de zombies, pareciera una cosa así, o sea, todos empobrecidos, no lo podemos permitir. Entonces, esto se está viendo en distintos países de Latinoamérica, en Europa, y hay una clase obrera que sale a pelearla. Los trabajadores de salud, mirá lo que pusieron, el compañero que dice, el periodista que dice, discúlpame, el periodista que dice que, ante esta situación, ¿cómo se sale? ¿Cómo gran economista, se necesita, fíjate, en el salud. Estábamos en un momento de cuarentena donde era necesario mayor
personal, porque decían que las compañeras de la salud estaban extenuadas por las jornadas tan largas. Ellos estuvieron en la primera línea. Cuando había una cantidad de enfermeros y personal de salud desocupados, trabajando en el Hospital Posada por un plan social. Nunca fueron tomados en blanco. Solamente se les permite una contratación. Y hay un montón de trabajadores, miles de trabajadores de la salud que no son incorporados. Ahí nosotros planteamos, por ejemplo, el trabajo de 6 horas y que permite entrar un turno más y que tome compañeros que hoy están desocupados de la salud. Eso no se les ocurre. No es que no se les no quieren reconocer ni la tarea de enfermería, porque la finalidad es la ganancia, pero creo yo que son totalmente incapaces para llevar a una salida para toda la población. Una Mi salida compañera Alex te quería hacer una pregunta. Hola Eva, Sí. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Te quería hacer una consulta referida a esto que venís hablando de cómo se sale de la pobreza, cómo se genera trabajo genuino. ¿Sabés lo que noto, Eva? De que muchos en esta campaña están hablando desde... como no hay esas promesas tradicionales que había en campañas anteriores. Entonces te pregunto a vos, si podés decirnos quizás con un lenguaje claro, porque la señora que nos está escuchando o el hombre que nos está escuchando capaz que le hablan de fondo, le hablan de deuda y quizás no entienden. Entonces quizás para captar esos votos, ¿cómo explicarías vos la propuesta de tu partido, no? Sí, mira, la propuesta, nosotros que salimos primero a decir cosas que por ahí no lo manejamos a diario, porque justamente hay toda una política de manejo a través de la televisión, los medios y la información. Entonces una vez se llega a hartarse de determinadas cosas. Hoy, por ejemplo, hay una población de que se quiere abstener y no ir, y esto, la elección en distintas provincias anteriores ya dio que un fuerte escepticismo y el no querer ir a votar, pero tiene que ver con que hay un hartazgo porque no se le dice la realidad a toda la población. Bueno, ¿qué es lo que digo yo? Mira, lo que planteamos es así, con estos niveles de pobreza, donde casi el 70% de los jóvenes y los niños están bajo la línea de pobreza, que esto tiene una salida, que hay que debatirlo. Nosotros lo planteamos desde nuestra óptica, la denuncia que hacemos, que tiene que ver con que todos estos años no hemos hecho más que pagar una deuda externa que ninguno de nosotros lo vio, porque no es que hemos visto, grandes caminos, grandes hospitales, viviendas para la población o grandes fábricas. No, este dinero ha ido nada más que a los bolsillos de los banqueros y los grandes empresarios. Ahora, ¿quién tiene que pagar eso? Nos han hecho pagar a toda la población. Esto no es de ahora, esto ha ido pasando con los años. Pero recientemente hubo un gobierno que dijo que pagó toda la deuda, que fue un pagador serial y que fue Macri el que volvió de nuevo a endeudar, lo cual efectivamente es así. Pero todos estos gobiernos que han ido pasando, que presentan los partidos que están hoy en la actualidad, los más conocidos, Cambiemos, Frente de Todos, han votado, han puesto todas las leyes necesarias para este saqueo de el dinero y el ahorro nacional y lo que trabajamos todos los días, que todos pagamos, porque todo a través del IVA, de los impuestos, estamos financiando este ahorro nacional. Todo este ahorro nacional, el esfuerzo va para pagar una deuda, que esto parece el saqueo de del momento que vino Hernán Cortés, Colón, cuando se llevaban el oro y la plata, y acá no dejaban nada. Exactamente están haciendo así, pero no a través de llevarnos todo el dinero y el ahorro nacional. Vamos a permitir que siga ese saqueo. Bueno, nosotros planteamos de que no, digamos, en forma sencilla. Creo que está en los trabajadores que ahora nos quieren directamente cambiar todas las leyes, la indemnización, las vacaciones en el momento que le conviene a los empresarios, que nos hagamos cargo de nuestro aporte jubilatorio porque las patronales no lo van a aportar más, que paguemos nuestra propia obra social con salarios cada vez más deteriorados. Entonces, vamos a permitir esto que siga, esta sangría
que siga aparte llevándonos al derrumbe, porque con esto de ajustarnos y pasar toda esta pobreza, no es que se abre un campo para que vengan inversiones y volvamos al trabajo. No es así. Esto ya lo estamos probando. Terminamos de pagar la deuda en el momento de Cristina Kirchner. Las inversiones no vinieron. Pagamos cuando se endeudó de nuevo con Mauricio Macri, y obviamente con todas las promesas de continuar este sistema de liquidación de derechos laborales. Inclusive él planteó la discusión en el Congreso de la reforma previsional, que no lo pudo llevar a fondo. No vinieron las inversiones. Entonces es hora de dar un vuelco, porque hay un derrumbe que no es de Argentina. El derrumbe es un derrumbe internacional de todo un sistema capitalista que ya no puede dar de comer, que no puede pagar los salarios a los trabajadores, porque en esa, digamos que lo único que ellos tienen como finalidad es la ganancia, el lucro, y no le interesa el porvenir de la mayoría de la población. Entonces yo le digo al ama de casa, a los trabajadores que nos están escuchando, es que esto para nosotros tiene una salida, y es a través de que abramos un debate de estas discusiones fundamentales, que cómo se combate realmente la pobreza. Bueno, hay un dinero que es el dinero que se va a través del pago de la deuda. Nuestro planteo es que el futuro Congreso va a firmar un acuerdo de pago que va y conspira contra todas nuestras condiciones de vida, la reforma laboral, la reforma previsional, y ningún tipo, inclusive ya lo están bajando, van a presentar un déficit de 1%, digamos, no el déficit, perdón, de todos los gastos que hay a través del Estado, el 1%. Había un déficit fiscal muy grande y se ha trabajado para reducir inclusive en la ayuda social. Eva, ¿le puedo hacer una pregunta? Marchan por el trabajo. Sí, no sé si quedó claro, sí, pero esto usted es la salida ahora, que nosotros planteamos. Usted ahora no tiene trabajo. Cuando tenía trabajo, ¿de qué oficio ejercía? Mira, salud, ¿no? Te digo, sí, te escuché la pregunta. Yo te digo, desde los 14 años, desde cajera del supermercado, trabajé de limpieza en el Hospital Español limpiando quirófanos, y después hice auxiliar de enfermería. Durante más de 18 años cuidé pacientes domicilio, porque tengo 3 hijos, entonces es lo que me permitía poder a mí, digamos, estar atendiendo en casa y teniendo un trabajo. Entonces, inclusive ahora, hago changas. Bueno, yo ya tengo 72 años, pero cuidar a un paciente ya no lo puedo levantar, pero sí puedo estar acercándole, haciendo los controles, acercándole cosas mínimas. Y no voy a poder dejar de trabajar hasta que no tenga los 75, porque me faltan 2 años de aporte previsional. De ninguna manera los puedo pagar con un plan social de 13.000 pesos. Ya tengo que pagar el alquiler, que es la vida que tiene la mayoría de la población. La mayoría de la gente. Bueno, Eva, la verdad que es muy interesante toda tu exposición, y sabés que tenés este canal de difusión para lo que vos necesites, y esperamos éxitos en las elecciones. En las elecciones que te vaya bien. Bueno, te agradezco mucho y llamo a los vecinos a reforzar esto en el próximo 12, votar a la lista 322 de Política Obrera por una salida de los trabajadores en contra de los acuerdos del Fondo Monetario, y que nos ayuden a pasar las pasos, porque obviamente que después hay una campaña que dura hasta noviembre y quisiéramos seguir hablando por los medios, porque claro, cuando uno, por ejemplo, no pasa las pasos, listo, ya existe nada más de lo que están. Entonces, para nosotros pasar las pasos significaría poder continuar dando a conocer nuestra posición a la población y llamando y organizando en contra de todos estos planes de acuerdo y de sometimiento y de mantener la pobreza eternamente. Bueno, yo les agradezco mucho, que tengan ustedes